elegido por ti, marcado, yo vivo para ti. Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. Nehemías 8, versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo en Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a enfocarnos ahí en la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, o sea, la Biblia. Mandaron a pedir la Biblia. El pueblo venía de 70 años de estar cautivo en Babilonia, y mandaron a buscar la ley, el libro de las Sagradas Escrituras, mandaron a buscarla. Escúcheme bien. Y Moisés, y trajeron el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los trajeron. Y lo iban a leer en la plaza. Y dice el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del 7º mes. O sea, en el mes 7º leyeron la Biblia para todo el pueblo. Y dice el versículo, sigue diciendo el 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Duraron 6 horas leyendo todos los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbanaba, Zacarías y Mesulán. Estaba ese grupo. Y dice el versículo siguiente, el 5, dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo? Atento. Dice el 6, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Dice el versículo 6. Dice el 8, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. Diga conmigo, y leían en el libro y ponían el sentido de modo que ¿qué? Hoy en día en las iglesias, escúcheme bien, hoy en día en las iglesias nos esforzamos, todas las iglesias hoy en día nos esforzamos para predicar, para que la gente entienda. Hay otras versiones. En ese tiempo estaba todo el mundo en una plaza. Hoy en día hay un sonido. El que maneja el sonido tiene que estar pendiente de que a usted le llegue el sonido, que si alguno ve que no oye bien, le mandan a decir, los instrumentos, la música, que se hace todo para que tenga sentido el tiempo que usted tiene acá. Hoy en día tratamos de que la adoración tenga sentido, para que usted cuando viene a la casa de Dios, ese tiempo suyo sea recompensado. Y para el público que viene acá. Y dice que eso lo hacían ellos, dándole sentido a la palabra. Dándole sentido para que la gente entendiese lo que quería decir las escrituras. Y no eran cualquiera, era Esdras, un gran sacerdote. Y dice el versículo 9, dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, porque en esos tiempos los gobernadores se guiaban por la palabra, dice: escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ellos se preocupaban como nosotros acá, como nos preocupaban por la iluminación de la iglesia,
de que usted, como le dije ahorita, escuche bien la palabra, preste atención, que las citas bíblicas, usted si no trajo Biblia, le sea más fácil leerla acá para que no se distraiga, dándole sentido. Hoy en día la Biblia se puede leer en una tablet, en un celular, y no es que sea malo, pero si tú tienes el celular y te llega un mensaje y ahí estás leyendo la Biblia, te vas a distraer, al menos que lo pongas sin internet o en modo avión, pero de resto te vas a distraer, porque vas a perder la objetividad de lo que estás acá. Es importante que tú te enfoques en la palabra cuando vienes a la iglesia. Si tú te vienes a dormir, si la iglesia va a pagar tus amarguras, tus rabias, tus desaciertos en la semana, y vienes predispuesto a no escuchar la palabra, que te molestaste con tu esposa, con tu esposo, con tus empleados, con tu jefe, la palabra no tiene la culpa. Dígale a alguien, la palabra no tiene la culpa. Entonces, si tú llegas a la iglesia predispuesto a no escuchar esa palabra, aquí nos esforzamos por darle sentido. Si porque eres ujier crees que no puedes, estás autorizado a desconectarte del altar, o porque estás intercediendo, porque estás, no, tú tienes que estar conectado porque tocas un instrumento, te vas a poner a hablar porque manejas el sonido, la cámara, sientes que eso te autoriza para desligarte de la palabra. Eso te va a traer problemas. ¿Por qué? Porque nos esforzamos todos para ponerle sentido, para que te enfoques en lo que Dios te quiere decir. Y dice, Nehemías dice que ponían sentido. El darle sentido o enfoque que deja su palabra cuando escuchas un predicador o un exponente de las Sagradas Escrituras depende de lo que percibas de la palabra, como también que ésta cumple el objetivo que Dios por su Santo Espíritu te da en ese momento. Dice, la palabra no vuelve, ¿cómo dice la Biblia? Pero escúchame bien, no vuelve vacía al que la está escuchando, pero el que está totalmente metido en su lío, el que tiene la cabeza así hundida, el que está lejos, pensa, eso no, ni vuelve. El Espíritu Santo no hace nada ahí, Él no te va a manipular. Tú tienes que estar escuchando, tienes que estar atento, porque si no, menos que vacía, vas a salir más estresado. Porque para ti escuchaste un palabrero hablando, no escuchaste música, escuchaste bulla, grito, porque no te enfocaste en lo que ibas a recibir. En cambio, cuando vas a otra parte, si tú te enfocas, si te enfocas en el cine, te enfocas en tu trabajo, te enfocas en tus estudios, recibes. ¿Cuánto más aquí que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos ayuda a asimilar la palabra? Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado enfoque a la palabra. Enfoques que pueden haber a la palabra. La Biblia nos habla de ciertos enfoques que podemos tener. Enfoques a la palabra. Enfoques. Hoy en día, tú por un celular puedes tener hasta 10 versiones gratis de la Biblia, aunque no tengas internet. Hoy se hace fácil. Y vamos a ver en la Biblia cómo puede ser el enfoque cuando tú estás escuchando. Como una persona que está escuchando la palabra, o que está aquí en el altar, o que está allá de portero, o que está allá en la última silla, depende del enfoque que tú le des, en lo que estés enfocado. En el primer punto vamos a ver enfoque distorsionado, como el sonido. De pronto aquí me pueden escuchar bien, pero allá atrás de pronto no me escuchan tan bien, o allá los que están viendo por internet, de pronto porque no se grabe bien, lo escuchan distorsionado. Pero cuando es distorsionado porque tú estás distraído, cuando tu mente está en otra parte, o te has bloqueado espiritualmente, ahí no es culpa del orador. Mira lo que dice la palabra de Dios. No es culpa. Esto ocurre cuando es distorsionado. Esto ocurre cuando estoy predispuesto a no ser formado, sino criticado. ¿Me está escuchando? Cuando llegas a la iglesia y te sientas a escuchar la palabra y dices, eso no es Dios, es que me están criticando la vida, es que me la tiraron a mí, eso es para mí. Cuando tú dices así, es que me la tiraron a mí. Entonces, como no estás dispuesto a ser formado,
Sí, y la formación, cuando se te dice que algo es malo o que algo no es correcto, tú no lo recibes como formación, lo recibes como crítica. Entonces el enfoque tuyo es distorsionado, no es correcto. ¿Cómo vienes hoy? ¿A ser formado o a ser criticado? Cuando llegamos a la iglesia, ¿cómo llegas a la iglesia? ¿A ser formado? Porque si eres formado, si recibes consuelo. Pero si tú crees que eres a ser criticado, para ti se te vuelve un regaño el mensaje. Mateo 16:5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer ¿qué? ¿Están leyendo conmigo? Mateo 16:5. ¿Ya está ahí? Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer ¿qué? No trajeron pan. Escuchen bien, no trajeron pan. ¿Se les olvidó? Traer pan. Entonces, por un olvido, Jesús estaba predicando. Estoy hablando a los discípulos, exhortándoles. Ellos tenían una necesidad, se les olvidó, tuvieron una falla, no trajeron pan. Entonces, al no traer pan, dice el versículo 6, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura, ¿de qué? De los fariseos. ¿Y de qué más? Ellos lo tomaron personal. Cuando tú a la iglesia no vienes a recibir formación, sientes que todo te está criticando a ti. Sientes que todo es contra ti, por eso huyes a la palabra. Mejor te duermes, mejor bostezas, mejor vas 15 veces al baño, mejor atiendes el celular, mejor chateas. Es difícil que sea formado de esa manera. Dice, ellos creyeron que Jesús les estaba criticando, que ellos, lo olvidadizo que eran, su razonamiento, ¿verdad? La enseñanza no la creyeron. Y Jesús le estaba hablando de la levadura de los fariseos. ¿Por qué de la levadura? Escúcheme bien. La levadura es algo que se mete en el pan y hace que crezca. Entonces Jesús estaba hablando de algo, de la levadura de los fariseos. Y lo tomaron a la necesidad que tenían. Dice el 7. Ellos pensaban dentro de sí. No le dijeron a Jesús. Dentro de sí. Como te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. ¿Qué pensaban? El Señor nos las está montando. Él nos está criticando. Porque no trajimos ¿qué? Pan. Jesús le estaba hablando de las enseñanzas que podía dañarles. Que a todo el mundo no escuchen. Que a todo no puedes decir amén. Que a todo no puedes poner un me gusta. Que todo tienes que tener cuidado. ¿A qué le abres tu corazón para que te alimente espiritualmente? No porque tú lo veas bonito, bueno, o porque diga un amén, te sirve. Jesús le está diciendo que filtren. Pero ellos no lo cogieron por ahí. Como dice este punto, se desenfocaron y lo cogieron a título personal. No trajimos pan, no me congrego. Esto me lo dicen a mí porque yo no me congrego. Lo que me están criticando porque yo no ayuno, porque no vine el viernes, porque no diezmo. Jesús nos está criticando, dijeron ellos. Jesús nos está criticando. Tu necesidad natural te distrae de algo que Dios quiere corregir en lo espiritual. Jesús quería corregir lo espiritual. Hay cosas espirituales que Dios te quiere corregir, pero estás tan enfocado en lo natural, en el trabajo, en esto, en aquello, que te desenfocas rápidamente. Y Jesús les estaba hablando a ellos de lo espiritual y estaban enfocados en lo natural ellos en ese momento. En ese momento se distraen y eso te lleva a juzgar tu momento de revelación. Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, permíteme atesorar cada momento de revelación que das a mí a través de tu palabra. Deja de estar corrigiendo. Tú no eres escriba. Tu momento de revelación es este. Ya tú te vas para la casa. Vas a hacer tu vida cotidiana. Salgas de aquí hoy, comienzas mañana una semana. Presta atención. Enfócate.
Porque este es tu momento de revelación. Ellos estaban perdiendo algo que Jesús les estaba enseñando. Porque hay gente que hablar levadura de tu corazón. Eso no es nada. Me hablaron mal de fulano, pero eso va a florecer en ti. Y en la semana va creciendo como la levadura. Los que trabajan en panadería saben lo que hacen levadura, lo que hacen torta. Eso va creciendo y va creciendo. Y tú ni te das cuenta. Si sabías que la levadura ni se oye, no hace ruido. Y dice la palabra que ellos comenzaron a cuestionar. Tú no puedes permitir que agentes externos distorsionen el objetivo divino en tu vida. Ahí sí tienes que reprender. No puedes permitir que el que está a tu lado te venga a distraer. Se hace un esfuerzo en cada iglesia para que cuando se comience una prédica, los niños estén en su clase, usted está aquí, usted escuche la palabra, ya lo demás lo pones tú. Ya lo demás lo haces tú. A veces uno quiere dar el mejor clima, el mejor ambiente, pero todo depende de ti. Porque si tú distorsionas la palabra que se está dando, se va a hacer difícil que Dios pueda hacer una obra en ti. Cuando vengas a escuchar la palabra de Dios, suelta las redes, suelta el problema. Dile: Señor, aparto mi necesidad natural para que resuelvas lo espiritual. Y si resuelves lo espiritual, sabré cómo responder en lo natural. Y en la palabra vemos que ellos están criticando. Jesús nos está criticando porque no trajimos pan. Y en el versículo 8 dice: y entendiéndole Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Porque cuando tú te sientas allí a escuchar la palabra, si te sientas a escuchar sin fe, hay un problema. Todo lo vas a ver torcido. Cuando te sientes en la silla allí, en tu lugar, sin fe, lo vas a distorsionar todo. Es necesario que tú sepas que cuando llegas a la iglesia y te sientas a escuchar la palabra, Dios te comienza a hablar. Pero si no hay fe, lo vas a distorsionar todo. Jesús le estaba hablando algo natural, algo espiritual, y ellos lo volvieron natural. Y dice, Jesús les explica el por qué. Sigue diciendo: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Dice el 10. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Le dice Jesús. Ya Jesús había multiplicado panes y peces. Y dice el 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús les dice: ¿cómo es que no entendéis? Que yo no me estoy refiriendo por la falta de pan. No me estoy refiriendo a tu necesidad. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Tu necesidad yo la puedo resolver de un momento a otro. Lo que tú quieres que se dé, mañana amanece y te lo concedo y se resuelve. Pero no permitas que esa necesidad natural te separe de ser formado con lo que quiero darte hoy, que te va a servir para hoy y para el futuro. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos de la palabra, te sientas allí y allí distraído, no sabes ni por dónde va, te vas a desenfocar. Puede estar el predicador que sea. Hay personas que se desenfocan rápidamente, su mente en otra parte. Y entonces la revelación, este es tu momento de revelación. La palabra sí, también cuando adoras, cuando das a Dios. Pero ahora Dios te está hablando, y si tú no le das ese realce, tú lo ves como una conferencia, una simple conferencia, una simple motivación. Ellos le está predicando el mejor predicador que ha pisado la tierra, Jesús. Y estaban distorsionando lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué se deja para nosotros simples mortales? ¿Qué se deja para mí? Y comienzas tú a decir: el predicador habla rápido, habla lento, habla duro, habla despacio, mucho chillido, no entiendo bien, no comprendo bien. Esto decían ellos, que no lo entendían. Y Jesús les exhortó y dijo: yo tengo autoridad para cubrir sus necesidades rápido, las naturales, pero nada puedo hacer en lo espiritual de ustedes si no tienen fe. Y dice el versículo 12, dice:
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que de la doctrina de los fariseos. ¿Y de qué más? Jesús les está hablando de doctrina. La doctrina es importante. Vuelvo y te digo, a todo mundo no puedes darle el corazón. Porque no, es que yo lo escucho a veces. Eso va a ser mella en ti. Y te va a afectar la mente cuando escuchas todo comentario por allí. No, pero en qué tal parte aceptan esto, aceptan aquello. Y eso comienza a hacerte a ti un tutti frutti doctrinal. Una mezcolancia. Es de lo que tú tienes que cuidarte. Ay, no, es que yo lo escucho para no ofenderme. Cuídate, porque es como una levadura. Y cualquier rato tú actúas así. Porque ese razonamiento te hizo efecto y te trastornó la fe. Miren lo que dice esta versión. Dice, entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y saduceos. Ojo, ojo. Donde me predican, allí estoy yo. Ojo, ¿quién te predica? Eso se lo dice a sus discípulos. Y no entendieron. Pensaron que le estaba criticando la vida. Le estaba criticando que ellos oían lo que ellos podían oír. O porque estaban enfocados en su necesidad natural. Ese es el primer punto de este mensaje que he llamado enfoques a la palabra. ¿Cómo te enfocas cuando vas a escuchar la palabra? Primer punto, enfoque distorsionado. Lo vimos ahora, ¿verdad? ¿Quién está predicando? Jesús. ¿Quiénes son sus oyentes? Ni siquiera eran cualquiera, eran los discípulos y apóstoles a la vez. El segundo punto es enfoque profético desacertado. Yo quiero que usted diga conmigo, enfoque profético desacertado. ¿Saben? Cuando tú enfocas algo que es literal y no es espiritual, vas a tener problemas. Cuando lo natural es a lo natural, lo espiritual a lo espiritual. Pero tú cuando coges lo espiritual a lo natural y lo natural a lo espiritual, y crees que es una profecía y crees que fue que Dios dijo así, está distorsionado. Distorsionado. Cuando no ponemos lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual, va a pasar esto, porque lo llevas en otra dirección. 2020, la pandemia, la gente comenzó a decir cantidad de cosas, que ya venía Cristo, que ya no iba a abrirse más las iglesias, que eso era el fin. Cogían citas bíblicas de Ezequiel, cogían citas bíblicas de Apocalipsis, que es teológicamente se le llama eso escatología, y le sacaban de contexto, que eso dice la Biblia, que esto, aquello, esta era la plaga esta, y comenzaron a hacer la cantidad de cosas, porque estaban desenfocados. Era un enfoque profético desacertado. Yo me sorprendo cuando hay personas que yo conozco más o menos. Desde niño vi mucha televisión, muchas películas. Y yo me sorprende cuando cristianos ponen actores de Hollywood con unos mensajes de Dios, donde yo conozco que la mayoría de ellos son cienciólogos, agnósticos y algunos ateos. Y la gente sin saber los pone allí creyendo que eso lo dijo ese personaje y no lo dice. Muchos conozco más o menos de ellos. Yo digo, si este actor es más ateo, dígame Sylvester Stallone, que tiene base cristiana, dígame ciertos actores. Pero algunos que colocan que yo sé que son ateos. Otros son agnósticos, no creen ni nada. Y lo pueden decir, no saben. Tú tienes que tener cuidado qué dices o qué hablas. Entonces, en Marcos capítulo 6, versículo 30 dice, 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Mira bien, todo lo que habían hecho y lo habían enseñado. Y en el versículo 31 dice, él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo. ¿Para qué? Si tu cuerpo, tú no tienes tiempo para comer por un oficio, ¿qué pasa? Te vas a enfermar. Si no tienes tiempo para comer, ¿qué va a pasar? Una gastritis. Si no tienes tiempo para descansar, ¿qué puede pasar? El estrés te come. Si no tienes tiempo para descansar, ¿qué puede ocurrir?
vas a rebotar, vas a colapsar. Cuando Jesús vio a los discípulos que no tenían tiempo para comer, Jesús los vio cansados. Jesús no le dijo, vamos a ayunar más, vamos a orar más. Eso es el diablo. No. Jesús le dijo, hay que descansar. Diga conmigo, hay que descansar. El ayuno es para el espíritu, la comida para el cuerpo. A su nombre. A su nombre. Jesús los llevó a descansar. Porque iban a colapsar, no tenían tiempo. Jesús, el trabajo había crecido. Jesús tiene un enfoque profético correcto. Y dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 31, dice esta versión, mira lo que dice esta versión, dice: entonces Jesús les dijo, vayamos solo a un lugar tranquilo para orar, para ayunar, para hacer una vigilia, para interceder. ¿Para qué? Hay momentos que tienes que descansar. La gente se molesta hoy, que tú digas, vamos a un descanso. Pedro, si Pedro se le salía el carrete, comenzaría a levantar espada a quien fuera. Imagínense Tomás, Juan, que Juan andaba profetizando quemar a la gente, que caiga fuego del cielo, Juan y Santiago. Vamos a descansar, porque tú agotado no rindes al 100%. No lo vas a hacer. No. Jesús enfocó lo natural a lo natural. Era el momento para descansar. Hay momentos que tienes que descansar. Tu descanso es Dios, mi descanso es Dios, en mis preocupaciones, en mi esperanza, en lo que está por delante. Pero Dios no va a descansar por mí. Yo tengo que dormirme, yo tengo que descansar, yo tengo que tomar mi siesta, yo tengo que relajarme. Porque si no, que Dios me fortalece, Él te fortalece el espíritu. Lo físico tú, come, duerme. Eso. Grandes hombres de la antigüedad, como Evan Robert, grandes evangelistas, colapsaron por falta de descanso. Evan Robert era un hombre que ministraba sanidad y caía desmayado. Y la gente decía que era el Espíritu Santo. No, colapsaba, se desmayaba. Y fue acabando su salud y murió joven, prácticamente. Entonces no podemos nosotros desenfocarnos de lo que es espiritual y de lo que es natural. Lo espiritual a lo espiritual. Y dice que Jesús se los llevó a descansar, Jesús. Y dice el versículo 32, dice, y se fueron solos. Diga, solos. ¿En qué? ¿En una barca? ¿A un lugar qué? Desierto. Desierto. A un lugar desierto. Fueron a descansar. Jesús les enseñó a ellos para que cuando fueran a escuchar la palabra supieran lo que tenían que hacer. Y en Lucas 22:35, y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Los voy a poner en contexto. Jesús ya se va a morir. Ya viene la última semana de Jesús en la tierra. Jesús había mandado a ellos a 70 y le dijo, no lleven nada, les van a proveer todo. Jesús, como va a morir, le dice, esto se va a poner color de hormiga. Me van a entregar, a ustedes los van a perseguir. Dice Jesús, los van a perseguir. Jesús les está predicando. Y dice Jesús, cuando ustedes salieron, que yo estaba aquí en la tierra, no les faltó nada, le dice Jesús. En el versículo 35. Y en el 36 le dice Jesús. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Jesús dice, ahora ármese de valor. Y también el que tiene la alforja. Y el que no tiene espada, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Venda qué? ¿Voz alta? ¿Y compra qué? Ellos creyeron que Jesús estaba diciendo, el que no te ha armado, compra un arma. Jesús les estaba predicando metafóricamente y ellos lo tomaron literal. Hay una materia en la Biblia que se llama, en la teología se llama hermenéutica, para que no te saques del contexto bíblico. Y ellos lo creyeron directamente así.
Y ellos pensaron que Jesús estaba hablando que se armaran. Vamos a armarnos. Jesús dice aquí que se armen. Aquí vamos a levantar a machete al que venga. Y como Jesús dijo, el que no, Jesús le está diciendo, Jesús le está hablando y diciendo, ustedes prepárense, crean en las promesas de la palabra. Lo que tengan que hacer, lo que tengan que soltar en su vida para apropiarse de la palabra, para creer en lo que viene, cójanlo, porque la palabra es la espada del Espíritu. Y uno que otro que estaba pensando en otra cosa, miren lo que contesta en el versículo siguiente. Dice, porque es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito en mí tiene cumplimiento, dice Jesús. Y sigue diciendo, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay qué, hay qué, Señor, hay un cumplimiento en ti, lo vamos a impedir. ¿Sabes? Señor, aquí tenemos dos machetas de las buenas. No te habíamos dicho nada, pero como tú nos estás dando permiso, hay unos que estamos aquí armados. Soldado que venga, le mochamos la cabeza. No lo tomaron como era. Y así pasa cuando tú recibes la palabra y lo que es profético, lo que tú lo tomas en otra raíz y lo distorsionas. Lo distorsionas totalmente y comienzas en una forma errónea, escúchame bien, errónea a creer en cómo Dios quiere cumplir lo profético en tu vida, y es desacertado. Y dice el 38 que ellos dicen, él dice, aquí hay dos espadas. ¿Ustedes saben qué pasó? ¿Recuerda la historia? Uno de los que tenía las dos espadas, ¿quién se llama? Pedro. Y cuando vinieron a buscar a Jesús y vio que un soldado, un siervo del fariseo le habló hacia Jesús, le mandó a mochar la cabeza y le cortó la oreja. Jesús no mandó a buscar espada. No, falso. Falso. Esto está hablando de la palabra, que se capaciten. Tengan la palabra en la boca, fórmense, suelta la capa, lo que tengas que soltar, que te impida creer a lo que Dios te da, a lo que puedas declarar, le está diciendo Jesús. Dice el versículo 38, ellos lo tomaron literal, y es verdad. Tú puedes creer que Dios ha traído un aceite, puedes orar por los enfermos. Hay gente que usa diseños proféticos, el agua, el aceite, vino, sal para orar. Pero eso es algo simbólico. Eso sin el Espíritu Santo no sirve para nada. El día que tú digas, ay, que yo sin aceite no sé orar, hay un problema. El día que tú digas, ay, que yo sin aceite, si no sé, hay un problema. Porque no es el aceite, es el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Es el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. Es el Espíritu Santo. Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dice el versículo 23, oiga, escuchar, recibir la formación, oiga lo que se te enseña. Dice el 24, dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la misma medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que ¿qué? Cuando tú vienes a la iglesia, dices, Señor, háblame, pero si tú te distraes, Dios quiere añadir a tu vida. ¿Cómo Dios te mide? Si tú recibes la palabra con agrado, Dios mide tu interés. Y en el interés que tú muestras a Dios, Él mide tu actitud, Él mide tu corazón y te responde y te revela la salida a lo que estás pidiendo conforme a actitud sencilla y humilde que estás escuchando la palabra. Pero si vienes con presunción, si vienes con altivez, porque lo que oís, si tú oyes erradamente, eso se te va a añadir. Pero si recibes la palabra creyendo, enfocándote bien, no distorsionando, lo que se te añade
es lo que Dios te está hablando. Entonces mañana cuando comienzas el día, se te añade lo que Dios te dijo. Y cuando estás en momentos adversos, Dios te habla. Si estás en un momento de dificultad, Dios te hace recordar. Pero si estás allí dormido, tirado, no te da lo mismo, estás predispuesto, ¿qué se te va a añadir? Nada, 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 nada. Nada, dice esta versión, dice. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se dará aún más. Pero si la palabra no vas a tener entendimiento, si paras hablando, no vas a tener entendimiento, porque lo que te da sabiduría es la palabra. Y entre más escuches, más Dios te va abriendo el entendimiento. Porque yo no sé qué necesidad tienes, pero cuando estás en la iglesia y escuchas la palabra, Dios te habla conforme a tu necesidad, no a mi necesidad, sino a la tuya. Y Dios te dará más sabiduría para manejar la situación que estés viviendo, la que sea. 25 dice, porque el que tiene, se le dará. El que tiene entendimiento dice, ay, Dios me está hablando, Dios me habló qué día, yo voy a ver qué Dios que me va a hablar hoy, yo quiero saber Dios que me va a hablar. Aquel que dice, a mí Dios no me habla, yo me aburro, me duermo en la iglesia, yo no entiendo al pastor, yo no sé qué pasa, no me concentro. Entonces aún lo que tiene, ¿qué pasa? Aún lo que tiene se le quita. Lo poquito. Y cada vez nos vamos convirtiendo en unos ignorantes espirituales. ¿Por qué? La idea de Dios es que hoy te da más, la otra semana darte más, porque es tu momento de revelación. Es tu momento, dice esta versión, dice el 25, dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Lo dice la palabra. No, entonces te va a ser difícil. Ay, es que me hablan. Es que no es tanto que te hablen, es que entiendan. ¿Y qué se te añade? Al ser exhortado, se te añade milagros, señales y principios de liberación. Y tú vas aprendiendo. Tú sales por esas puertas y dices, recibí exhortación, recibí un objetivo de un milagro, recibí cosas que puedo emplear, situaciones que puedo emprender, y sales en esa dirección. Dice el versículo Mateo 16, 15, 10. Búsquense allí en Mateo 15, 10. Y llamando hacia la multitud les dijo, oí, ¿y qué más? Dos cosas, ¿verdad? Oye, pero también ¿qué? Y entiende. Esto es importante. Oye, ¿y qué más? Y entiende. Dice el 10. Dice el 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Miren bien, dice el 11. Dice el 12. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los judíos, los fariseos, eran bastante higiénicos. Ellos se daban las manos cada ratico. Ellos se iban a una casa y había un velorio, se bañaban. Ellos eran bastante higiénicos ellos, pero mezclaban la higiene de ellos a lo espiritual. Que si alguien iba a comer y no se lavaba las manos, estaba en pecado. Y si tú comías sin lavarte las manos, se te podía meter el diablo. Sí, eso creían los fariseos. Como eran higiénicos, metieron la higiene en la ley. A tal punto que una mujer con el periodo era prácticamente el diablo, era un demonio. Tenía que estar lejos. Alguien enfermo no podía ni decirle Dios le bendiga. Entonces encontramos por la palabra que Jesús dice, no. Cuando Jesús dijo, ellos se ofendieron. Hay gente que se va, si los fariseos se ofendieron, hay gente que en la iglesia a veces no va a salir llena, va a salir ofendida. Y ahí no podemos hacer nada. Si tú eres de los que siempre te vas de la iglesia ofendido, tienes que revisar qué está pasando. Si te cambias de iglesia porque no te entienden, tienes que mirar qué está pasando. Ellos se fueron ofendidos.
Y se acerca el discípulo y dice, Jesús, cuéntame. No es por preocuparte, Jesús. Tú eres el pastor, pero hay un grupo que está ofendido contigo. Y Jesús le dice estas palabras. Jesús le responde. Y le responde con amor. Mira lo que dice. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué pasa? Tremendo, ¿no? Jesús dice, yo hablé algo. No es contra ellos. Lo hablé en general. Le dice Jesús. Y si no, tú y yo somos una planta del Señor. Él nos va a mochar ramas. Nos va a podar. Pero es mejor que nos pode, que nos dé machete y no que nos corte. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra. Dice en el versículo siguiente, el versículo 14 dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ¿qué pasa? Ambos. Dice Nueva Traducción Viviente, dice la Nueva Traducción Viviente perdón, estoy yendo el versículo 14, ahí está bien ahí. El 15. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola en el 15. Y Jesús se molesta y le dice, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, le dice Jesús, también, están tan distraídos, dice el 17, por estar pendiente quién se ofende, por estar pendiente que no se ofendieran los fariseos, se distrajeron ellos. Uno no puede estar en la iglesia pendiente a quién va a agradar. Si esta palabra agrada a fulano, agrada a sutano, si esta música le gusta a fulano, le gusta. No. Así no podemos hacer servicio, así no podemos hacer culto, así no se puede hacer evangelismo. Si vamos a agradar a todo el mundo y por estar pendientes que tuvieron a los fariseos y se ofendieron, ellos se distrajeron. Eso dice, ustedes también están sin entendimiento. Aquí estamos para agradar a Dios y para agradarte a ti en el sentido de darte un buen tiempo para que oigas a Dios. El sonidista para que tú escuches bien. Los audiovisuales para que las citas bíblicas, los que cantan, para que el cántico te bendiga. Los que brincan, los que saltan para estimularte al gozo. Pero eso lo hacemos nosotros. De adentro hacia afuera lo hace Dios si tú lo dejas. Se ofendieron. Y a mí me ha pasado como pastor. Ay, pastor, fulano se ofendió. Fulano dijo que no venía más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Dice Jesús. Lo que tú comes se va para el baño, se va para el inodoro. Y dice el 18, dice, pero lo que sale de la boca del hombre sale y esto contamina al hombre. Es lo que más contamina, no lo que tú comes, le está diciendo Jesús. Dice, y dice el 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ellos estaban más pendientes de que dijeran que no tenían que comer cerdo. Es la verdad. A esto, eso dice, más te va a contaminar lo que sale que lo que entra. Hay gente que te ve comiendo un helado, una cosa, y dice, uy, se te va a subir el azúcar, uy, el colesterol si te ven comiendo un chicharrón. Ojalá sí se cuidaran también de otras cosas. Porque el que hace dieta, de pronto viva más que tú. Pero igual, todos vamos a morir. Y no es para que tú no cuides tu salud, pero sí para que cuides también más de lo que sale de tu boca y no lo que entra a tu boca. Dice el versículo 20, sí, porque te vas a sorprender de muchos gordos que son salvos y muchos flacos que ya están condenados. Y así, me voy para el gimnasio en forma, me voy para el reino, me voy para el infierno, pero en forma. Prefiero irme con una panza para el cielo. Sí, porque lo que sale de aquí es lo que hace daño. Y ya sabes, darle sentido a lo natural y lo espiritual. Ahora no digas, no, que el pastor dice que hacer ejercicio es malo. No. Y dice el versículo 20, nos habla, ¿verdad? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Te dará una diarrea por ahí.
Sí, pero no te vas a ir para el infierno, lo que Jesús está diciendo. Pero ya habían sacado fuera de contexto lo que Jesús estaba predicando. Uno hasta se ofendieron. Se ofendieron. Dice la palabra, para terminar, Hechos 16, creo que es 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y dice el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice Pablo, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, un lugar que se congregaban allí. Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de ¿qué? De púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? A Dios. Cuando tú adoras a Dios, por eso es importante que tú adores a Dios, para que tu corazón se prepare para la... Ella adoraba a Dios, estaba oyendo, y como ella estaba oyendo la palabra, Dios hizo el resto. Ella prestó atención y Dios hizo el resto. ¿Qué hizo Dios? Abrió ¿qué? El corazón ¿de quién? De ella, para que estuviese ¿qué? Atenta a lo que Pablo. Dios no te va a poner así como a obligarte a que escuches la palabra si tú no quieres. Hay que adorar. Hay que adorar al Señor. Y dice que se enfocó a la palabra. Dice que le enfocó, dice esta versión. Dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura. ¿Cómo era? ¿Muy qué? Era una empresaria, era una mujer rica. Tenía más plata que usted y yo. Y a pesar del dinero que tenía, del sueldo que tenía, de la empresaria que era, adoraba a Dios y estaba atenta a la palabra. Y Dios le abrió el corazón. Tendría compromisos, tendría nómina que pagar, pero cuando escuchaba la palabra, eso era su objetivo en ese momento. Mientras no escuchaba, dice, quien adoraba a Dios, mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. No dijo, según mi experiencia como vendedora de telas, como comerciante, no, un corazón humilde. Miren lo que dice esta versión para terminar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira, vendía telas muy finas, de color púrpura y honraba a Dios, era fiel. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Inclina tu corazón en este momento, inclina tu rostro, en este momento. Inclina tu rostro allí donde estás en esta hora.